Dice, tanto que se sacaban los enfermos a la calle y los ponían en cama y en lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados por espíritu inmundo, y todo, diga conmigo, todo, eran sanados. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor, tome su asiento. Dije un aplauso al Señor, no al pastor. Eso es. Dale la mano a alguien y dile, necesitamos transicionar. Dile, necesitamos transicionar. Cuando hablamos de la palabra transición, la palabra transición tiene dos significados. Una de ellas es pasar de un modo de ser a otro distinto al que estamos. En pocas palabras, soy de esta manera, pero en el momento que voy a transicionar, soy de otra forma que no era. En pocas palabras, si yo era rebelde, es tiempo de que yo transicione en la obediencia y dejo de ser rebelde para convertirme en un creyente obediente al Dios que me ha llamado. Alguien diga amén a eso. O sea, cuando hablamos de transición, hablamos de pasar de un lugar a otro, hablamos de cambiar un método a otro. El segundo significado es que transición tiene el significado de cambio repentino. En pocas palabras, cuando hablamos de transición, estamos hablando de cambio que nosotros mismos estábamos esperando, pero que sucedió. O sea, estamos hablando de un de repente, que de repente Dios empieza a cambiar tu vida, que de repente Dios te empieza a usar, que de repente estaba enfermo y ocurre un milagro. Alguien diga, vamos a transicionar. Vamos, motívame a predicarle en esta hora. O sea, cuando vemos los significados de transición, quiere decir que vamos a pasar de un modo a otro diferente. O sea, yo quiero profetizar sobre alguien que en los próximos días Dios te va a transicionar. Que en los próximos días Dios traerá cambio en tu vida espiritual. Que en los próximos días Dios traerá cambio en tu familia. Que en los próximos días Dios traerá cambio en tu casa. Cambio repentino. De repente no lo estaba esperando, pero Dios lo va a hacer. Una transición es que la hermana Karen tenía una deuda, pero de repente se metió Dios y Dios cambió la deuda por un pago. Alguien dígame, diga alguien transición. Ahora, cuando hablamos de Hechos capítulo 5, analizamos la vida del apóstol Pedro. Y quiero para hablar de transición, porque qué más ejemplo que el apóstol Pedro. Pedro era un hombre común y corriente, un hombre que se dedicaba a la pesca, un hombre que estaba allí afanado porque tenía que tomar los peces para alimentar a su familia. Pero dice que mientras él estaba toda la noche pecando, dice que no había pescado ni siquiera un pez. Allí estaba Simón, no se llamaba el apóstol, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y dice que toda la noche Simón estaba tratando de conseguir un pez, pero no consiguió nada. Llegó la mañana y Simón no había pescado nada, pero dice que de repente aparece Jesús en la escena.
voltea y le dice: Simón, préstame tu barca. Y Simón, de buena voluntad, le prestó la barca a Jesús. Y Jesús empezó a enseñarla desde la barca. Cuando Jesús terminó de enseñarla, le dice: Simón, boga mar adentro. Y Simón, obedeciendo al maestro, se fue con él mar adentro. Cuando llegan al lugar donde Simón había fracasado, donde Simón no había encontrado peces, entonces el maestro le dice: tira la red. Y él le dice: maestro, ¿cómo que tire la red si aquí no hay peces? Pedro, no había peces, pero tuvo que entrar en una transición donde no había. Dios va a poner para que haya. Estoy hablando con una iglesia donde no haya. Dios va a poner que haya. Donde no haya. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Diga transición. Y hay momentos que Dios permite que tú fracases. Hay momentos que Dios permite cosas en tu vida. Es simplemente para aumentar tu fe. Es simplemente para transicionar la fe que tú tienes. Alguien diga amén. A su nombre. A su nombre. Y hay veces que tenemos que transicionar en la manera que servimos a Dios. Y a veces Dios provoca cualquier cosa en nuestra vida, porque está Dios cansado de ver gente sentada en una banca, cansado de ver gente incrédula dentro de la iglesia. Y a veces Dios provoca algo en tu vida porque Él te quiere transicionar a un nivel de fe. Alguien diga amén. Él te quiere transicionar a un nivel de gloria. Yo creo fielmente que en los próximos días, diga conmigo, en los próximos días, Dios va a transicionar esta iglesia. En los próximos días, la gente va a hacer fila para entrar a casa de Dios Trenton. Estoy profetizando en esta hora. Alguien diga amén. Mire, cuando yo salí esta madrugada, yo tuve una visión, gracias a Shirley. Yo tuve una visión tremendo. Anoche nos acostamos tarde. Estábamos cansados, todavía estoy cansado. Físicamente mi cuerpo está cansado. Pero yo he aprendido que a mí no me detiene nada. Alguien diga amén. A mí no me detiene cansancio. A mí no me detiene enfermedad. A mí no me detiene nada. Porque yo he sido ungido para predicar esta palabra. Y no hay nada que me detenga. Si yo fui llamado, si yo fui escogido, ninguna enfermedad me va a detener de que yo sirva a Dios. Ningún cansancio me va a detener de que yo venga a la casa de Dios. Por más cansado que esté, voy a llegar a la casa de Dios. A su nombre. Y esta mañana andaba con mi escudero Carlos. Carlos fue el escudero en esta vez. Y yo le explicaba a Carlos muchas cosas. Y le decía, hay un privilegio. Y yo sé que él aprendió y vino allá marcado del poder de Dios. Porque andar con hombres de Dios, servirle a hombres de Dios, serle fiel a hombres de Dios tiene su recompensa. Tú no puedes ser transicionado si eres un infiel. Dios nunca va a romper su escritura. Dios nunca va a romper su palabra. Si tú no guardas la santidad, la fidelidad a Dios, ¿cómo esperas ser transicionado por Dios? Porque el problema es que Dios no puede transicionarte si tú no has pasado un proceso. ¿Por qué? Porque no va a poder valorar lo que Dios ponga en tus manos. Por eso es que Dios te pasa por proceso. Por eso es que Dios te prueba. Por eso es que Dios manda, Dios no el diablo. Dios manda la prueba a tu vida para procesarte. Porque no puede transicionarte sin antes procesarte. Porque si no te procesa, no va a valorar la unción que Dios va a depositar en tu vida. A su nombre. Y nos levantamos como a las 4 de la mañana, Carlos y yo. Nos fuimos, nos llevan al aeropuerto. Aleluya. Nos montamos en el avión. Y cuando el avión despegó, yo no sé qué es lo que tienen los aviones que me producen sueños.
Antes los aviones me producían insomnio, ahora me producen sueño. De que yo caigo es noqueado, aleluya. Si no, pregúntale a Esther, que viene, que te me dice. Esther me dijo cuando fuimos a Guatemala: pero pastor, ¿por qué usted duerme tanto en los aviones? ¿Cómo usted lo hace? No sé, aleluya. Es que he aprendido a descansar a Dios. Pero al principio no era así. Al principio yo tenía unos nervios cada vez que me montaba un avión. Al principio yo estaba temblando, no comía, se me cerraba el estómago cuando iba a viajar, no dormía el día antes. Pero aprendí, aleluya, que el capitán de cada avión se llama Jesucristo, que el piloto de cada avión se llama el Dios eterno. Aprendí a descansar en las alturas. Alguien dígame. Y me tocó viajar con un compañero, se llama Ambiori. Aleluya, Carlos estaba más para atrás. Y Ambiori estaba a mi lado y cayó noqueado. Digo yo, este sí es verdad que no tiene problema. Y de repente yo caí noqueado. Pero de repente estoy en una visión y me veo en la iglesia, aleluya. Yo no estaba durmiendo, estaba entre despierto. Entro como en un éxtasis, entre durmiendo y despierto, aleluya. Y yo me acuerdo de la palabra que lanzó Juan Carlos y dijo: cuando ustedes vayan camino a su casa, cuando vayan camino a su iglesia, sus ojos se van a abrir, van a empezar a tener visiones. Y yo entré como en un éxtasis en el avión, aleluya. Estaba entre durmiendo y despierto, y de repente yo empiezo a ver una multitud. Estaban en este mismo lugar, pero había una multitud y la gente estaba haciendo fila allá afuera para entrar a la casa del Señor. Y yo decía: ¿de dónde salieron tanta gente? Ay, 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 ay. Lo que se verifica es que Dios nos va a transicionar. Prepárate, iglesia, porque Dios trae cosas grandes para la iglesia de Trenton. A su nombre. Pero Dios, antes de transicionarnos como iglesia, tiene que ver la fidelidad. Es lindo. Mire ese coro. Es lindo tener un buen coro. Como en Cáncer, lindo. Claro, es lindo tenerlo. Usted lo ve ahí, ese coro, hermoso. Pero yo estuve en el inicio cuando fui a la primera iglesia que rentó el pastor Juan Carlos. No era así. Pero hubo un precio que se pagó. No podemos transicionar si no pagamos un precio. En todos los sentidos de la palabra. Para que haya transición en nuestra vida espiritual, necesitamos pagar el precio a Dios. Por eso es que estamos aquí pagando el precio. Aunque muchos quizás se quejen de entrar los equipos y sacarlo, no se quejen. Hágalo con gusto, con fe, aleluya. Porque un día tendremos la pantalla que queremos, tendremos el templo que estamos orando. Un día, no se preocupe, que tendremos el coro allí que estamos esperando, anhelando y orando. Un día tendremos el pianista que estamos orando. Tenemos ya el baterista y tenemos todos los instrumentos que oramos y queremos. Pero hay que pagar un precio. Y yo me quedé en ese éxtasis en el avión. Y me veo acá en el templo. Estaba repleto, lleno estaba. Estaba más lleno que ahora. Ahora está lleno, pero estaba más lleno que ahora. Ahora hay como 500 personas, pero había más, como 2000 personas. Gracias por lo que tienen fe en este lugar, aleluya. Yo no voy a decir como Juan Carlos, yo no voy a bregar con gente humana. Me gustó eso de Juan Carlos. No, yo no voy a bregar con gente humana, normales, carnales. Necesito gente que se metan en la visión, gente que se metan en la fe, gente que le crean a Dios, gente que digan: vamos para adelante, pastora, lo vamos a lograr. Dios lo prometió, Dios lo vas a hacer. Alguien dígame. Y allí estaba Pedro, hermano, Pedro el fracasado, Simón el fracasado, el que había fracasado. Dice que Simón había pescado toda la noche y había fracasado, un fracaso total. Pero hay algo que yo he aprendido. La obra del Señor no se caerá.
Aunque se levanten demonios, aunque se levante el diablo, aunque se levanten principados, aunque se levanten potestades, la obra del Señor siempre va hacia adelante. Alguien dígame. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tira la red. Pedro le dice: pero aquí yo estuve toda la noche, aquí no hay peces. Pedro, es un momento de transición. Te quiero enseñar que aunque tú veas con tus ojos que no hay, que en tu fe crea que hay. Aunque usted diga no puede salir nada, crea que Dios lo va a hacer. Aunque usted crea que Dios no puede cambiar a su esposo, crea que Dios lo va a cambiar. Aunque usted crea que Dios no puede cambiar a sus hijos, crea que Dios lo va a cambiar. Aunque usted crea que Dios no puede cambiar su matrimonio, crea que Dios lo va a cambiar. No se tire la derrota, porque el problema de muchos cristianos es que ya están derrotados antes de salir a la batalla. Yo no lo puedo lograr. Eso es imposible. Ya está derrotado. En el momento que confesaste que es imposible, te está tirando a la derrota, está fracasado. Tiene que decir: yo creo que aunque no vea nada, algo va a pasar. Dios puede hacer algo. A su nombre. Y Pedro dice: en tu nombre voy a tirar la red. Dice que cuando Pedro tira la red se llenan de peces. La barca se llena de peces. Minuto antes, Pedro era un fracasado. Minuto antes, Pedro no había pescado nada. Minuto antes, horas antes, Pedro estaba cabizbajo. Pero horas después de prestarle su barca al maestro, porque cuando tú le prestas lo que es tuyo a Dios, Dios te va a transicionar. Cuando tú le das a Dios tu tiempo, cuando tú le das a Dios tu voluntad, cuando tú le das a Dios tu familia, cuando le entregas a Dios tu casa, cuando le entregas a Dios tu finanza, Dios te va a transicionar. Porque si algo tenía Pedro, es que Pedro le prestó el único sustento que tenía, el único sustento de pescar, pero obedeció al maestro, se fue mar adentro, tiró la red. Hora antes Pedro era un fracasado, hora antes Pedro estaba lavando la red, pero hora después Pedro transicionó, ya no era un fracasado, tenía muchos peces en su barca. Alguien dígame. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso a Dios allí. Hablar de Pedro es hablar de un hombre de fe y de duda. Hablar de Pedro es hablar de un hombre de fe y de duda. ¿Por qué de fe y de duda? Dice que Jesús lo envió en un momento que los discípulos cruzaban al otro lado. Se le apareció al maestro, o se le apareció a todos ellos una tormenta en medio de que estaban cruzando al otro lado. Y Jesús llega donde ellos, y ellos tienen temor y dicen: un fantasma. Estaban temblando de miedo. Pero Pedro, como más atrevido, dice que Pedro le dijo: maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando. Y Pedro, dice la palabra, que Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Llegó un momento que quitó la mirada. La fe de Pedro era que Pedro iba a caminar sobre las aguas. Porque si no, no lo había dicho al maestro: si tú eres Jesús el maestro, haz que yo vaya a ti caminando. Y Jesús le dijo: ven. O sea, tenía una fe gigantesca. La fe de tal manera que podía caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento que quitó su mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y empezó a clamar: sálvame, maestro, que perezco. Sálvame, maestro, que perezco. Y Jesús extiende la mano sobre Pedro y regresan a la barca caminando. Minuto antes, Pedro estaba caminando sobre las aguas.
Minutos después, Pedro estaba hundiéndose. Pero minutos más tarde, Pedro nuevamente está caminando de la mano con el maestro hacia la barca. Me imagino los discípulos criticando a Pedro. ¿Por qué dudaste? Y mucha gente dice: ¿por qué Pedro dudó? ¿Por qué se empezó a hundir? ¿Por qué quitó la mirada? Pero algo puede predicar Pedro, y es que caminó sobre las aguas. Ninguno de ellos pueden predicar que caminan sobre las aguas, solamente Pedro. Quizás tú fracases en medio de intentar algo, pero solamente tú podrás dar el testimonio de que lo intentaste, de que lo hiciste, de que hiciste lo imposible para que eso se cumpliera en tu vida. Alguien déle un aplauso a Dios. Y los otros discípulos quizás miraban a Pedro diciendo: Pedro está loco. Se tiró de la barca porque escuchó que el maestro le dijo: ven. Se tiró de la barca y empezó a caminar. Pero cuando se empezó a hundir, yo sé que mucha gente criticaban a Pedro. Mucha gente te van a criticar por tu fidelidad, por tu fe, porque tú te atreves a hacerlo, porque tú te avientas, porque tú te lanzas aunque fracase. Y mucha gente va a criticar la actitud que tú tomas, porque tienes una actitud positiva en Dios, porque tienes una actitud de avanzar, porque tienes una palabra de crecimiento de parte de Dios, porque tienes una palabra de propósito de parte de Dios para tu vida. Pero a veces tienes que lanzarte, no puedes calcular mucho, no puedes pensar mucho, tienes que actuar inmediatamente cuando Dios te habla. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te transiciona. Lo que Dios estaba haciendo con Pedro, que a pesar de que Pedro se había hundido, la fe de Pedro nunca fue la misma. Hubo una transición en la fe de Pedro. Pedro sabía, porque Pedro era un pescador, Pedro sabía que era imposible que un hombre caminara sobre las aguas, pero solamente Pedro tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Ni Juan, ni Andrés, ni Jacobo, ni los que tuvieron allí tuvieron la experiencia. Solamente Pedro. Quizá la gente te critique, pero solamente tú tendrás la experiencia de lo que intentaste hacer para Dios. Alguien dígame en esta hora, a su nombre. Pedro era como medio atrevido, pero yo me imagino que la fe de Pedro nunca fue igual. Hubo una transición. Y si podemos hablar toda la tarde de Pedro, ¿qué podemos decir? Hablar de Pedro es hablar de un hombre, aleluya, que fue reprendido, que el mismo Jesús le dijo: Satanás, apártate de mí. Imagínense que yo lo reprenda de esa manera a algunos de ustedes, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, porque la gente dice: ay, que Jesús era tan suave. Jesús era el buen pastor que buscaba las ovejas. La gente no lee Biblia, porque sí, Jesús es el buen pastor y buscaba las ovejas, pero Jesús le hablaba suave ¿a quién? Al pueblo que le escuchaba. Pero a sus discípulos él le hablaba duro. Maestro, la gente se está yendo porque el mensaje es fuerte. ¿Te quieres ir tú también? Dele un aplauso a Dios si quiere. Jesús no andaba con ñoñería. Jesús no andaba con ñoñería con gente. ¿Te quieres ir tú también? Vete. Pero que está fuerte. Bueno, si quiere, o sea, dice que Pedro, Dios le está hablando del proceso. Jesús está hablando del proceso que iba a pasar. Y Pedro le está diciendo: no, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir que tú pases tal cosa. Y Jesús le dice: te reprendo, Satanás. Le está llamando Satanás a Pedro. A su nombre sea la gloria. Si va a ser un cristiano de hoy en día, de estos guachihuachi, se van llorando y depresivos para su casa. Ay, que el pastor no me quiere. Sí, Jesús le hablaba al pueblo suave en parábola,
Pero a los discípulos hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque eran gente que tenían un manto, gente que estaban preparándose para llevar la gran comisión a todo el mundo, gente que tenían llamado, gente que tenían ministerio, gente que estaban 3 años con él. A la gente que tienen llamado, liderazgo, no lo puede tratar suave. Hay que decirle la verdad en su cara, porque la gente quiere el ministerio, pero no quiere formación y no quiere carácter. Hay una palabra que dijo una predicadora que yo la puse. La unción no está en el cuerpo, la unción está en tu carácter. Y ese Pedro, después de ser reprendido, Satanás, quítate delante de mí. Y dijo, tú eres Cristo. Cuando Jesús le está diciendo, aleluya, a Pedro, en una ocasión haciendo la pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la persona que yo soy? Uno dice que tú eres Elías, uno que tú eres un profeta. ¿Y ustedes quién dice? Y Pedro salta, tú eres el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, porque se te ha revelado, no te reveló ni carne ni sangre. O sea, Pedro estaba bailando en toda. Pedro era el que estaba al frente. Pedro decía, Pedro llevaba los cantazos, Pedro lo reprendía, pero Pedro nunca dejó al maestro. Él estaba ahí hasta el momento que Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y después que Jesús, aleluya, ustedes se la agarran, lo apresan. Pedro andaba calentándose, porque ese es el problema. Cuando tú andas calentándote con gente que no tiene que calentarte. Gracias por lo que dicen amén. Cuando tú andas escuchando voces que no tienes que escuchar, así andaba Pedro. Y vino uno y le dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Pero es que hay algo que te va a identificar. Es que tú hablas como él, tú cantas como él, tú predicas como él, tú vistes como él. Será imposible decir que tú no eres de él. ¿Qué quiero decirte? Vemos un Pedro con virtudes y errores. Un Pedro que fracasa, pero que Dios le entrega la victoria. Un Pedro que tenía una fe para caminar sobre las aguas, pero también tenía una duda o una incredulidad para hundirse en medio de aquella mar. Un Pedro que tenía la capacidad de decir, yo doy mi vida por ti, pero también un Pedro que fue duramente arrepentido por el maestro. Un Pedro que se le fue revelado que él era el Cristo, el Mesías, el enviado. Un Pedro que subió a la transfiguración del monte con Jesús. Pero un Pedro que terminó negando al maestro 3 veces. Alguien dígame. Pero donde leímos, y ahí voy a culminar, diga, hubo una transición. Vemos que Jesús le dice, suban a Jerusalén. Usted conoce la historia, vayan al aposento alto. Y en el aposento alto allí esperen la promesa en la cual ustedes han hablado de mí. Y ahí es donde hay una transición, no solamente en Pedro, sino en todos los discípulos. Cuando vino el Espíritu Santo y se le metió por dentro. El problema de nosotros es que solamente el Espíritu Santo está por fuera y no lo dejamos que entre adentro. Jesús le dijo, mira, yo fui el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor sacerdote, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor rabino. Duré 3 años y medio enseñándole y ninguno de ellos entendieron. Cuando Jesús fue crucificado, no quedó ni uno con el maestro. O sea que si a mí usted me abandona, no se preocupe, que ya Jesús lo abandonó primero. Gracias por los que dicen amén. Solamente quedó Juan. Pregúnteme por qué quedó. Para que se cumpliese las escrituras. Si no, no hubiese quedado. ¿Dónde estaban los otros 11?
Solamente quedó Juan para que se cumpliese la escritura. Dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Después los otros 11 no aparecieron por parte. Y estaban con el mejor pastor, con el mejor maestro, 100% Dios, 100% hombre, el mejor sacerdote, es malo, el mejor en todos los ministerios. Pero todo dejar la peluca cuando Jesús estaba crucificado. Ahora Jesús dijo: no lo voy a dejar huérfano ni lo voy a dejar solos. Porque Jesús sabía que él no podía cambiarlo, pero sabía que el espíritu por dentro lo podía cambiar. Y dijo: voy a traer una transición en ellos. Váyanse, enciérrense allí. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser transicionados. Y ahí es donde nosotros leemos en Hechos capítulo 5, después del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Usted conoce la historia, los milagros que hacía, la hazaña que hacían los discípulos. Hubo un antes y un después. Eso es lo que se llama transición. Antes era un fracasado, antes fracasaba, antes dudaba, antes me hundía, antes quería cuestionar el propósito de Dios en el maestro. Pero ahora dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y que la gente venía de las ciudades y le traían los enfermos en cama, le traían los enfermos en camilla y se los tiraban a los pies de Pedro. Y cuando Pedro pasaba, solamente con la sombra, aquellos enfermos eran sanados. Le traían mudos, le traían tormentados, le traían endemoniados, le traían enfermos y eran sanados, porque hubo una transición en ellos. Pero antes de eso, Pedro tuvo que ser reprendido varias veces. Antes de eso, tuvieron que pasar por momentos difíciles. Antes de eso, Jesús lo probó a cada uno de ellos en diferentes maneras. Imagínense con cómo Jesús los probaba. Váyanse ustedes también, lárguense. Y ellos dijeron: no me voy a ir. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios te va a probar. Hay momentos que Dios va a permitir que a ti te prueben. Es simplemente para transicionarte. Él sabe si puede transicionarte o no puede transicionarte. Él sabe si está capacitado o no está capacitado. Él sabe si eres fiel o no eres fiel. Porque eres fiel hasta un grado. Alguien diga amén. Pero el día que te toquen ese gradito, dejaste de ser fiel. Ahora vemos a un Pedro diferente. Vemos a un Pedro que la gente le lleva a los enfermos. Ya no es el Pedro que negaba a Jesús 3 veces. Ya no es el Pedro que se está calentando con gente que no tenía que estar calentándose. Ya no es el Pedro que está negando a Jesús. Ya no es el Pedro que está diciendo: yo no conozco a ese hombre. Ya no es el Pedro. Ahora es el Pedro, el apóstol ahora, que se le ha encargado la gran comisión. Que digo: sobre ti, aleluya, voy a depositar a la iglesia. Que se le ha encargado que predique este evangelio. Ahora es el Pedro que anda por las ciudades, anda por la aldea, libertando al cautivo. Anda por las ciudades y los enfermos se están sanando. Y la gente salían a tirar a los enfermos a Pedro y dice que eran sanados. Yo creo que viene un tiempo de transición. Digo, viene un tiempo de transición. Gracias por lo que dicen amén. Viene un tiempo de transición sobre tu vida. Y Dios te va a probar. Dios te va a procesar. Dios va a ver si puede contar contigo para Él depositar en ti lo que Él dijo que iba a depositar. Porque si no te procesa, si no te pasa por el proceso, si no forja tu carácter, si no te da formación, entonces será un creyente debilucho, un creyente cabibajo, un creyente depresivo, que cualquier cosa te detiene, que cualquier cosa te aparta, que cualquier cosa deja de seguir avanzando hacia adelante. Pero cada vez que tú eres formado por el maestro, cada vez que
tú eres, aleluya, formado por el Cristo de la gloria. Cada vez que viene una prueba, lo que está haciendo es formándote. Cada vez que vienen obstáculos, lo que está haciendo es formándote. Y esa formación es lo que te va dando crecimiento. Y ese crecimiento es lo que te va transicionando de etapa en etapa. Pero ¿cómo Dios puede transicionarte si no ha pagado el precio? Si Dios sabe que no has sido fiel en lo poco, Él nunca te pondrá en lo mucho. A su nombre. Y la forma de transicionar de Pedro fue increíble. Puedo hablarte de transición toda la tarde. Dios le dijo a Moisés: Moisés, golpea la peña. Pero la segunda vez le dijo: Moisés, ya yo he transicionado. No golpee la peña, háblale a la peña. Porque el problema es que usted cree que si Dios se movió hoy así, mañana también se tiene que mover de esa manera. Y Dios es Dios. Dios cambia, Dios quita, Dios pone. Dios hace lo que Él quiera hacer. No es a tu forma. El evangelio no es tuyo, es de Dios. Alguien diga amén ahora. Alguien diga amén. O sea, no es a tu forma que tienes que vivir el evangelio, es a la forma de Dios. No es a tu manera, ni a mi manera, es a la manera de Dios que tienes que vivir. Si no te gusta, aguántate. Y si no te gusta, entonces vete. Como dijo Jesús: si no te está gustando lo fuerte que soy, como estoy predicando, como estoy hablando, entonces vete. Alguien diga amén. Te puse en serio ahora. Pero simplemente la formación es para tu conveniencia, es para tu provecho. Por eso es que hay tantos cristianos tan ñoños hoy en día. No llegan ni de aquí. ¿Qué te imaginas los 12 discípulos que fueran como nosotros? Ay, que estoy enfermo. Yo no entiendo cómo la gente me escribe a mí y me dice porque estoy enfermo. No, yo no entiendo esa excusa. Porque ¿dónde que Dios hace la sanidad? No es la casa del Señor. Entonces, como una gente, y no lo estoy diciendo por nadie específico, así que no coge el mensaje para usted. Yo predico lo que predico y punto. Sí, es que si usted me manda un mensaje: pastor, estoy enfermo. Está bien, estoy enfermo. Venga a la casa del Señor, aquí oramos por ti y te sana. Entonces, no entiendo. Que está frío, que cayó nieve, cayó agua. Pero al trabajo te ve enfermo, ¿verdad? Sí. Con fiebre a 90 te va al trabajo. Porque sabe que si falta 2 días te lo descuentan o te botan del trabajo. Entonces es que nosotros tenemos que ser formados, hermano. Me imagino, ustedes imaginan los 12 discípulos, 12 guachihuachi. Bueno, eran 12 porque toditos se mandaron. Por eso fue que Jesús dijo: bueno, ahora vengo por dentro. Espere la promesa. Pues cuando el Espíritu Santo se le meta por dentro. Y yo creo que todo aquel cristiano que es tan ñoño es porque falta del Espíritu Santo por dentro en su vida. Pues cuando el Espíritu Santo te mete por dentro, mire, no digo que no te va a enfermar. Habrán enfermedad, hermano. Habrán días que te sentirás cansado. Pero usted sabe que tiene el Espíritu por dentro. Que usted se quiere quedar acostado y el Espíritu: levántate de esa cama a orar. Alguien diga amén. Necesitamos transicionar, hermano. ¿Cuántos años seguirá viviendo en la misma manera? ¿Cuántos años seguiremos en el mismo banco? ¿Cuántos años cuando Dios tiene ministerio poderoso con ustedes, conmigo, con todos nosotros? Dios tiene un llamado poderoso. Dios no llama vago. Dios no llama gente por llamarlo. Dios no tiene sobrino, ni hermano, ni favorito. Dios nos llama para todo igual, para desarrollar un potencial y un propósito en nuestra vida. Pero ¿cuánto tiempo estaremos en la misma manera, en la misma situación, en el mismo espacio, dando vueltas en el mismo desierto? ¿Cuánto tiempo tenemos que no transicionamos? Es tiempo de transicionar. Si le va el aplauso, dáselo fuerte a él. Esfuércese, hermano. Que no tenga que llamarlo, que no tenga que escribirle, que no tenga que decirle: haga esto, hágalo. Si usted ve que el baño está sucio, límpielo. Si usted ve que al lado de usted hay un papel, recójalo.
Si usted ve que necesita su ayuda, esté ahí, ayude, sea útil, hermano. Deje de estar haciendo trompiezo en la obra del Señor. Deje de estar haciendo simplemente un címbalo que resonante en la obra de Dios. Sea útil para Dios. Transicione de una vez por todas. Muérase. O muérase en la carne. Muera esa carne. Muera ese yo, muera ese sentimiento humano. Yo me gozaba en el Congreso. El pastor dijo, ya, no voy a hablar con gente humana, no voy a hablar con gente con sentimiento humano. Porque es que hay un sentimiento tan humano que no te deja desarrollarte. Dios quiere desarrollar un guerrero, una guerrera en ti. Una gente que vaya a la batalla, que no le tenga miedo al diablo ni a los demonios. Una gente que nada lo detenga. Dios estaba desarrollando eso en los discípulos. Porque los discípulos sabían que iban a pasar persecución. Imagínense los discípulos cuando lo iban a decapitar, cuando lo iban a matar. Que le dicen, no, yo no soy digno de morir como me dio mi maestro. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. Lo quemaban. Este evangelio no fue de gratis. ¿Usted piensa que la salvación fue ya gratis? No fue de gratis. A usted se la dieron gratis. Pero hubo un precio pagado alto en la cruz del Calvario. Pero a veces no valoramos ese precio. Que la salvación es gratis. Fue gratis para usted y para mí. Pero lo que pagó Cristo. Imagínese lo que pagó Cristo en la cruz. Para que usted tenga salvación. Para usted fue gratis. Por eso es que lo gratis nadie lo valora. A veces lo gratis, como que nadie valora lo gratis. Y a veces veo tantos cristianos que no valoran su salvación. Es tiempo de transicionar. El apóstol Pablo le escribió, ya no somos niños. Dejemos esa bobada, de esa niñez que tenemos. Esos sentimientos humanos. Que por todo nos molestamos y por todo nos enojamos. Y por todo estamos enemigos y por todo estamos chismeando y hablando del otro. Transicionemos. Dios quiere que transicionemos como iglesia. Si usted quiere desarrollarse y que podamos desarrollar lo que Dios tiene que nosotros, es tiempo de transicionar. Con esa ñoñería usted no va a ir ni al supermercado de la esquina. Dios le dijo a los discípulos, Jesús los capacitó, los preparó, los reprendió, pero le dijo, le voy a enviar al Espíritu Santo, porque la responsabilidad que ustedes tienen no es para usted estar con ñoñería. Si ustedes me dejaron solo a mí, oiga, si los 11, incluyendo a Judas, aunque Judas fue el que lo vendió, o sea, ese no iba a estar cerca. Pero los 11, usted se imagina los 11 discípulos. Estando Jesús en la cruz, lo dejaron. Imagínense que Jesús no tuviese. Si cuando Jesús muriera y se fuera, los discípulos no iban a hacer nada. Pero ahí envió al Espíritu Santo. Lo tenemos por dentro. Usted lo tiene por dentro. Saque ese león, saque esa guerrera que lleva por dentro y transicione. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Ponte.